Familia IDEA, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el profe Diego y te doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio en IDEA, el podcast. Este espacio que ustedes ya saben, lo utilizamos para platicar sobre temas que son muy importantes en la educación y en la crianza de los hijos y del funcionamiento de la familia en general. ¿Y qué tema más importante que la educación, verdad? Sabemos que las sociedades cambiamos constantemente, las personas cambiamos y por supuesto los niños cambian. Por lo tanto, no podemos enseñar de la misma manera como lo hacíamos antes, ni en la escuela ni en la casa. Ahora sí, trayéndonos este tema, el juego como método de enseñanza y de aprendizaje, profe, ¿qué vamos a hablar al respecto? Claro que sí, no se pueden perder este capítulo porque está muy interesante. Vamos a hablar sobre la importancia del juego, tanto en lo cognitivo, lo emocional y lo social. Como bien mencionas, las generaciones van cambiando constantemente, entonces el alumno va aprendiendo de manera diferente. Se vienen cosas muy interesantes, esto es apenas una introducción, no se lo pueden perder. Exacto. Muy bien, entonces tú que estás en casita no te despegues de la pantalla. No esperemos más. Comenzamos con este capítulo. Y del podcast, la voz que te acompaña. Hablamos de familia, de cómo enseñar y guiar. Desde la escuela hasta casa, con todo el corazón. Juntos aprendemos, construimos educación. Familia IDEA, pues qué gusto que estemos juntos en un nuevo episodio y como ya dijimos, el día de hoy vamos a estar hablando de cómo funciona el juego como método de enseñanza y de aprendizaje, pero antes de que empecemos a hablar directamente del tema, les voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la profesora Gladys Higuera, es licenciada en Ciencias de la Educación y actualmente trabaja en el sector público en nivel primaria atendiendo cuarto grado, ¿verdad, profe? Así es. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, encantada de estar aquí en este bonito espacio, agradecida de que lo hayas compartido conmigo y emocionada porque este tema es muy interesante. Tanto si eres maestro, si eres padre de familia, te va a interesar. Sí, definitivamente. Profe, y pues muchísimas gracias a ti. Nosotros somos los agradecidos contigo por brindarte el espacio para venir con nosotros porque les voy a chismear algo, la profesora, aparte de atender cuarto grado en primaria, también es creadora de contenido y es influencer ella. Entonces, sabemos que estás muy ocupada, tienes muchas cosas que hacer, así que nosotros estamos muy agradecidos contigo por brindarnos este espacio y ahora sí que venir a informarnos de este tema. Yo encantada, al contrario, muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos. Aquí les vamos a dejar, aquí van a aparecer sus redes sociales, el Instagram, Facebook, TikTok, el WhatsApp. No es cierto, ese no. Ay, ese después. ese vemos. Sí, ya luego vemos las colaboraciones. Muy bien, entonces pues vámonos directamente a la pregunta más importante de todo el capítulo. ¿Es importante o no es importante hablar del juego como método de enseñanza y de aprendizaje? El juego es importante en la infancia. Tiene muchas cuestiones las cuales son importantes para el desarrollo de los niños. Comenzamos con lo cognitivo, lo social y lo emocional. En el aula, por ejemplo, se puede iniciar con desde un saludo, las pausas activas, hacer que el alumno se sienta motivado, que esté disfrutando también lo que es pues el proceso de enseñanza dentro del aula, ¿no? Por ejemplo, si nosotros iniciamos con un saludo, de ahí nos sirve para identificar cómo vienen nuestros alumnos dispuestos a trabajar, ¿no? A llevar a cabo sus actividades. Cuando tú dices que es importante implementar los juegos y mencionaste la palabra tradicionales, o sea, ¿únicamente te refieres a utilizar juegos tradicionales en el aula y en la casa y en general? También sobre el método de enseñanza. Sabemos que las generaciones se van actualizando constantemente. No podemos enseñarle a los niños de la forma en la que se enseñaba antes. Sabemos que los niños cada vez tienen más acceso a dispositivos, a internet. Por lo tanto, hasta nosotros mismos nos hemos dado cuenta que llamar la atención de los alumnos cada vez cuesta más trabajo. Sí, entonces tenemos que recurrir totalmente a algunos medios. Principalmente, por ejemplo, teniendo tu proyector en el aula, ya es fundamental. Ya es fundamental para utilizar ciertas técnicas que a veces a ellos les llama la atención y es como que, sí, esto es divertido, vamos a hacerlo, ¿no? Pero ya no puedes tener a un niño sometido como en el tiempo de antes, que por cierto a mí me tocó,
de que era siéntate y escribe y si quieres ir al baño me pides permiso y todos en silencio. Sí, claro. Sabemos que eso ya no se puede manejar, ya es antipedagógico y pues por supuesto no vamos a tener buenos resultados con los alumnos, ¿verdad? Sí, y como lo estábamos platicando hace ratito, ¿no? O sea, definitivamente hay tiempos donde es necesario que los niños estén poniendo atención y en silencio a la clase, por así llamarlo. Pero definitivamente mantener un ambiente de silencio donde nadie se pueda comunicar y donde nadie pueda hablar, ya sabemos que no. Efectivamente. Funciona, y vieras que esto, hay estudios donde comprueba que el método tradicional generaba ansiedad en los alumnos. Entonces, ahora en lugar de generar ansiedad, pues debemos de despertar el interés por el que aprendan, ¿verdad? Oye, y yo así de, no, pero si no nos pasó nada, y el ojo así, ¿no? No, temblando. No, si yo te contara, hay varios traumas que tengo por ahí, de que recuerdos, obviamente, ¿no? Los alumnos nos recuerdan tanto para bien como para mal, porque modificamos el cerebro de los alumnos. Sí, entonces, pues tratar de dejar una bonita huella. Y hablando del juego, pues ahora sí que los niños, mientras se están divirtiendo, están aprendiendo, ¿no? Yo creo que es algo que a todos nos gusta. ¿A quién le gusta estar sentado en una silla, estar hacia enfrente sin poder moverte todo derechito, así sin poder respirar? A nadie. O sea, tengas la edad que tengas, yo creo que a nadie le gusta eso. A diferencia de cuando nos la estamos pasando bien, estamos riendo, nos estamos divirtiendo, obviamente vas a aprender más y mejor. Exactamente, y vas a tener bonitos recuerdos también. En la universidad, sobre todo, se nos implementó una materia que se llama creatividad e innovación. Okay. En esta materia constó, nosotros teníamos que crear un método de enseñanza, un juguete de cierto tema, era libre, y ese lo presentábamos como proyecto final, ¿no? Okay. Era muy interesante porque eran proyectos que tú decías, ¡ah, qué imaginación! Ahí es donde te das cuenta, ¿no? Que sí se puede. Fue individual y en equipos, ¿no? Cuéntanos qué hiciste tú. Nosotros realizamos un mapa de la República Mexicana y era al mismo tiempo como un rompecabezas, ¿no? Okay. Como un rompecabezas, pero también tenía cartitas en las cuales el alumno pues ya identificaba las diferentes capitales, porque sabemos que pues ese es un tema que a veces ya ni siquiera se imparte, ¿no? Y que para mí al menos sí es de importancia. Claro. Yo no uso el método tradicional, pero sí trato como que no se pierdan esas partes que son fundamentales, claro, ¿no? La geografía, la ortografía, el pensamiento matemático, el pensamiento crítico, el aprender a resolver problemas es muy importante. Entonces, pues se nos ocurrió implementar lo de las capitales, pero haciéndolo también para que se aprendieran los estados, porque hay muchos niños que ahorita no saben diferenciar lo que es el país, lo que es el estado, lo que es el municipio. Claro. Entonces, nosotros agregamos todo ese tipo de información para que aprendieran y también pues estuvieran enterados de lo que hay en su entorno, ¿no? En el país, claro, donde pues viven. Y resultó muy emocionante. Lo pusimos a prueba y a todos los niños les encantó. Muy bien. Oye, y ahora que ya estás frente a grupo, ¿cómo le haces para utilizar el juego como método de enseñanza? El método del juego lo utilizamos desde que llegamos al aula de clases. Comenzamos con un saludo y también se implementan los que son las pausas activas. En momentos los llego a sacar también del aula para que se relajen, porque también el tener a los niños todo el tiempo sometidos en un salón, pues de repente como que se empiezan a sentir ya como que, ay, ya como que me pesa estar aquí, ¿no? Entonces, dependiendo, les pongo diferentes actividades en las cuales ellos salen también a hacer diferentes actividades, ¿no? Utilizo también un poquito las artes, el que pinten, el que dibujen. Han llegado a realizar también hasta pan de muerto. Eso lo vi en un TikTok y dije, ay, se ve muy padre. Y lo realicé, o sea, usaron materiales muy sencillos de casita como sal, agua, harina, y al final del día pues se divirtieron. Eso sí, todo el despapalle quedó para mí al final, pero pues se comenzó, ahí hubo una recompensa en ellos, fue una clase que disfrutaron, salieron emocionados y pues obviamente estuvieron practicando lo que son las tradiciones bonitas de nuestro México, ¿no? De todo lo que involucra y el concepto y lo que conlleva el pan de muerto. Oye, ahorita que mencionaste que a veces salen al exterior a hacer ciertas actividades, recordé a una profesora en alguna escuela donde trabajé, no voy a decir en cuál ni quién es, que dijo que los maestros que sacábamos a los estudiantes a hacer actividades de fuera del salón, éramos profesores que nada más nos gustaba estar perdiendo el tiempo, porque realmente ahora sí que el aprendizaje se daba dentro del aula. ¿Qué piensas de eso? Yo pienso que cada maestro tiene sus métodos, son respetables.
Sin embargo, sí existen maestros que están todavía en la edad de los dinosaurios, con todo el respeto, como dicen, ¿no? Pero hay que actualizarse, es bonito ver que los niños, al menos a mí me gusta que mis alumnos se sientan motivados, ¿no? Claro. Que lleguen y con esa emoción, profe, ¿ahora qué vamos a hacer hoy, no? También tengo maestros conocidos que no te voy a negar, tampoco vamos a decir sus nombres, no vamos a sacar el chisme completo, pero hay que actualizarse, los niños no aprenden de esa manera, el tenerlos sometidos, pues no, ya eso es antipedagógico, ¿no? Hay que actualizarnos, chicos. Los niños aprenden de distintas maneras, no puedes obligar a un niño siéntate y ponte a leer y hazme esto, o sea, no, van cambiando los métodos. Tanto el utilizar a veces ciertas técnicas, a ellos se les queda más ese aprendizaje, ¿no? Claro, y ahora con tantas herramientas que tenemos en la escuela, ya tenemos que diversificar la enseñanza, o sea, ya no nos podemos quedar nada más en el aula trabajando sentaditos en el mesabanco, porque no, uno, porque tienes más con qué trabajar, dos, porque el niño te está pidiendo a gritos que le des otras formas de trabajo, o sea, de repente me ha tocado escuchar a profesores que dicen cosas como de, es que los niños ya no puedes llamar su atención con nada. No, la diferencia es que queremos captar su atención de la misma manera como lo hacíamos hace 15 o 20 años. ¿Y qué fue lo primero que dijimos al inicio de este capítulo? Los niños cambian, las sociedades cambian. No podemos nosotros buscar resultados similares porque al final de cuentas tenemos que cumplir con un mapa curricular, pues ahora sí que con un plan sintético, como se llama ahora, pero queremos esos resultados, pero la forma en la que vamos a llegar a ese objetivo no puede ser la misma manera que con un plan 2011, lamentablemente, por así llamarlo, ¿no? Y muchas veces nos casamos tanto con un plan de estudios que nos resulta difícil después establecer otro tipo de estrategias, ¿no crees? Efectivamente. Los alumnos van cambiando, las generaciones van cambiando, por lo tanto, no hay que ser renuentes, hay que actualizarnos. Muchas veces dicen, no, pues es que a mí no me dan las herramientas, así siempre ha sido. Pero es que eso depende también de tú como maestro, qué resultados quieres tener, ¿no? De tú como maestro, ¿qué le quieres dejar a tus alumnos? Entonces, ese es como algo muy importante, el por tu cuenta, el estarle echando a tu cosecha, el estarte actualizando constantemente. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, con los alumnos que, no sé si te pase, que todo el tiempo empiezan a sacar estos sonidos como de bailarina capuchino, capuchina y todas estas cosas, que dices, pues, ¿de dónde? Pero lo que no sabes es que después se los puedes implementar con imprimiéndoles algunos dibujitos con las frases, de que, a ver, el que me termine más rápido va a tener acceso a este material, ¿no? Entonces ellos como que, yo quiero tener eso. Entonces es el estarte actualizando, el estar también motivando a tus alumnos, porque nosotros somos parte fundamental para que ellos se sientan motivados en nuestra clase, ¿no? Sí, y por ejemplo, cuando estamos hablando de esto de implementar el juego, muchas veces queremos implementar los juegos que tal vez nosotros jugábamos en la infancia, ¿no? Bueno, hablando de esta parte, ¿qué juegos jugabas tú cuando eras chiquita? Yo cuando estaba chiquita, fíjate que jugaba de todo, hasta con las rocas, con tierra. Yo era de las que afortunadamente, pues sabemos que también han cambiado muchas cosas, ¿no? En las calles yo andaba en bicicleta, andaba corriendo, que con mis primas, que en el cerro. Obviamente jugaba que a las traes, que a los congelados, la peregrina, las canicas, todo el basta, el ahorcado, todas esas cositas que dices. Pero algunos niños sí lo siguen utilizando, De hecho, en mi escuela hay áreas en donde están pintados estos juegos como el stop, como la peregrina, y los veo que a veces están jugando, a ellos les encanta correr, les encanta andar para todos lados. Incluso me ha tocado niños ver que juegan en la hora de recreo, no sé si a ustedes también les pase, que juegan este juego del calamar de la serie, que ahí, ojo papás en casita, los niños, lo que ven en casa, es que hay que estarlos supervisando porque pues obviamente ellos vienen y lo juegan en la escuela, ¿no? Entonces, ya ahí como que yo tuve que intervenir y decirles, ok, está bien el juego, nada más hay que cambiarle ciertas cosas, chicos, ¿no? Es como que nos quedamos congelados y ahí te quedas congelado, pero no podemos hablar pues de este tipo de cosas, ¿no? Es muy importante también el supervisar lo que los niños ven y cuánto tiempo lo ven. Sí, te pregunto, por ejemplo, ¿qué jugabas tú en tu infancia
porque la otra vez escuché un TikTok hablando yo a todo le digo TikTok, o cualquier video que veo en redes sociales, el que sea, estoy viendo un TikTok. Es que ya hay información de todo. Un TikTok que vi en Facebook decía algo como, los profesores quieren enseñar con juegos, pero con juegos de la infancia de ellos, no de los niños. Y dije yo, wow, o sea, en 5 segundos dijo algo muy, muy cierto, porque de repente sí, los juegos tradicionales son maravillosos para aprender, pero de repente estamos tan casados con ciertos juegos que queremos implementar a fuerzas con los estudiantes, cuando sabemos que los juegos que ellos están promoviendo son completamente diferentes, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que pensar, ¿quién se adapta a quién? Hablando de estos juegos tradicionales, ¿tú crees que los niños se aburren con los juegos tradicionales o no? Depende de cada niño, porque sí hay algunos que sí vienen con ese interés de, ay, y hay otros que definitivamente aburrido, entonces como que, a ver, no, espérense, niños. Esa palabra que no se les cae de la boca, esa ¿no? Aburrido. Sí, y sí, de repente de que yo estoy de que, miren chicos, vamos a hacer que está Aburrido. dinámico, y no falta que estar sentados hasta atrás, aburrido, y es como que es un reto sí. También, ¿no? El atraer su atención, el hacer que se involucren, pero pues sabemos que a veces hacemos lo que podemos con lo que tenemos. O sea, si un niño se la pasa todo el día en el tablet, todo el día en los videojuegos, pues ya estamos hablando de otras cositas, ¿no? Como que ya se acostumbran a que solamente ese juego existe. Por eso es la importancia de que en casa también se implemente, ¿no? Que se interactúe ese tiempo con el pequeño también. No, y hablando, por ejemplo, ahorita que dijiste lo de las pantallas, en el capítulo anterior tuvimos al neurólogo pediatra, el doctor Isaías Elizarraras, donde nos mencionó la importancia de que los niños no deben estar expuestos durante tiempos muy prolongados a las pantallas, llámese teléfono, tablet, computadora, porque dice, no nada más es el hecho de que a lo mejor el profe se le va a dificultar llamar la atención del niño, sino que se modifican situaciones en el cerebro por las pantallas. O sea, lo estoy explicando de una manera súper coloquial, pero el doctor lo explicó muy bien en el capítulo, pero se me hizo muy interesante cómo no nada más es el hecho de que cambia la actitud, sino que hay modificaciones en el cerebro a raíz de las pantallas. Por supuesto, y que hay edades también. En mi caso, por ejemplo, yo siento que después de los 12 años, tal vez por ahí se podría hacer una introducción, ¿no? A que ya empiecen a manejar los dispositivos. Pero hay ocasiones en las que, no sé si te ha pasado, que andas en tu carro o que estás en algún lado y ya ves incluso que van en el portabebé utilizando pues ya sea una tablet o hasta el celular, ¿no? Entonces, por supuesto que hace cambios y por supuesto que debe de haber una edad en la cual ellos comiencen a manejar pues estos dispositivos. O sea, sí van cambiando las generaciones, pero también hay que informarse de a qué edad es importante o es factible para que los niños comiencen a utilizarlos, Sí, ¿no? claro. Y bueno, ahorita que estamos hablando de esto de la tecnología, que tú estás mencionando, ves a los niños incluso en el carro, en el portabebé, ya con el teléfono utilizándolo, pero qué importante es no darles el dispositivo nada más, sino saber qué es lo que el niño está viendo y haciendo en ese dispositivo. Pues digo, el tema del día de hoy es del juego, tal vez es lo de la tecnología, una pequeña ramita de lo del juego del día de hoy, pero esas especificaciones a mí me parecen muy importantes, porque muchos padres de familia, cuidadores en general y demás, es como de, entretente con la tablet. Efectivamente, se necesita supervisión, estar supervisando qué es el contenido que están viendo los niños, cuánto tiempo es el contenido que están llevando. En una ocasión me tocó, por ejemplo, una alumnita que me llega un día con los ojos rojos, pero rojos que yo pensé que tenía algo, ¿no? Una infección o algo en sus ojitos. Entonces, yo le pregunto que si le dolían sus ojos, si pasaba algo, y me comentan, no, es que estuve ayer desde que salí de la escuela hasta las 12 de la noche con la tablet. Y yo así como que... Wow. Ok, ¿y la tarea? No la hice. Entonces son como estas cuestiones de no hacer que el dispositivo suplante lo que es la compañía, la supervisión, ¿no? El estar constante ahí en la atención hacia los pequeños. Hace ratito mencionaste 3 palabritas, que el juego se implementaba y beneficiaba en 3 ámbitos: social, cognitivo
Y lo emocional. y lo emocional. Así es. ¿Qué te parece si antes de irnos a la siguiente partecita como que desmenuzamos un poquito más ese tema? ¿Por qué dices que es importante el juego en la parte cognitiva? En la parte cognitiva se involucra porque sabemos que, bueno, digo sabemos porque yo lo doy por hecho porque somos maestros, ¿verdad? Pero existen diferentes tipos de inteligencias que manejan los niños. Existen diferentes métodos de aprendizaje que manejan los niños. Entonces, nosotros tenemos que indagar, obviamente sabemos que se hace un diagnóstico previo al saber cuál es el método que manejan nuestros alumnos, de qué manera se les facilita más, ¿no? De qué forma llamamos más su atención. Entonces, esto se involucra obviamente en la manera en la que va a aprender, ¿no? En la forma que esos conocimientos los va a adquirir y se van a quedar ahí. Porque es muy diferente al método tradicional de memorizar el examen y listo. En lo cognitivo, obviamente, se involucra porque vas a lograr ese cambio, ¿no? Se va a ver ese aprendizaje y va a ser notorio. Nosotros lo vamos a ver reflejado en el avance, en el desarrollo que va a ir teniendo nuestros alumnos día a día en el aula. Y porque lo van a aplicar de manera práctica, ¿no? O sea, el hecho de adquirir un conocimiento y poder manejar ese conocimiento para poder expresarlo, tal vez, ¿no? Claro, y porque también aprenden a resolver problemas, algo que es indispensable. Sabemos que también como cambió el sistema que estamos llevando con la nueva escuela mexicana, habla mucho sobre resolver problemas. Entonces, por eso ya depende, ya se deja al maestro qué tanto quiere que se vea, ¿no? Qué tanto quiere ver reflejado los contenidos en sus alumnos. ¿Cómo le va a beneficiar al niño en lo social, específicamente en este aspecto de crianza positiva? ¿Tú crees que le va a beneficiar? Claro que le va a beneficiar porque principalmente nosotros si llevamos el juego dentro del aula, vamos a identificar qué tan sociables son los alumnos, qué tanto saben trabajar en equipo, qué tanto saben tener empatía, tolerancia, ¿no? El aprender a enfrentarse a estos retos de que a veces, no, pues es que mi compañero no quiso hacer nada, pues yo tampoco. Entonces, como que aprender a que resuelvan ese tipo de problemas se involucra, ahora sí que estos tres, lo cognitivo, lo social y lo emocional, van conectados para que pues tengamos buen resultado en el desarrollo de los alumnos, ¿no? Tanto en el aula, también pues en casita. Ahora sí que es un trabajo constantemente en equipo con padres de familia, porque también si esto se lleva a cabo en el aula, pero no en casa, eso hace que el alumno también esté un poquito más renuente ante estas actividades, en estos juegos, ¿no? Sí, y precisamente por eso mencioné lo de la crianza respetuosa, porque en esa confusión, por ejemplo, en casa, cuando tienen un estilo de crianza muy permisivo, tal vez se acostumbra a darle todo lo que él necesite para que ya esté bien, para que no llore, para que no haga berrinche. El problema es que cuando llegan a la escuela y se enfrentan a un trabajo a través del juego en equipo y se dan cuenta que todos estamos en igualdad de condiciones y que no me van a dar todo lo que yo quiera como me sucede en casa, porque tal vez es el estilo de crianza que me están manejando, ahí vienen los problemas. Exactamente. Y yo creo que a través de esas dinámicas van a aprender muchas cosas. Por ejemplo, es esa parte de cómo te tienes que comunicar con las otras personas para llegar a acuerdos. Eso se hace con el juego, ¿no? Efectivamente, el seguir reglas también. Seguir reglas. El aprender a respetar reglas que en donde quiera que tú estés, las va a ver. Ahora sí que esto no depende tanto del ser permisivo, sino el aprender también a respetarlas, ¿no? A saber que en donde quiera que tú vayas, pues las va a ver y no tiene nada de malo, pero hay que saber seguirlas, ¿no? El aprender también, el seguir indicaciones, el respetar tiempos, el ser tolerantes también, porque sabemos que a veces a los niños les cuesta más trabajo el aceptar que a veces se pierde. No sé si te ha tocado ver que a veces entran como en crisis de que pierden y es como... Entonces, el trabajar esa parte de decir, no pasa nada, si pierdo, me sacudo y no pasa nada, se hace el intento y ya va a haber una próxima vez. Pero sí, en algunas ocasiones sí me cuesta mucho trabajo el que, por ejemplo, si los pongo a jugar niños contra niñas, y llegan a perder los niños, se acaba el mundo, ¿no? Y es como que, y ahí es donde yo me aviento y digo, esta parte se va a reforzar con este proyecto de que todos somos iguales, de que no pasa nada si ganamos o perdemos. Y de hecho hay varios proyectos en los libros de texto donde se implementa el juego como método de enseñanza. Ok. Me acordé ahorita que dijiste esto de que tienen que aprender a perder los niños. En alguna ocasión con mi sobrinita, ¿cuántos años tenía Alejandrita? Como unos 5 años más o menos, mi sobrinita. De repente estaban jugando
pierde, no me acuerdo ni siquiera que estaba jugando, y empieza a llorar, pero en un mar de lágrimas, ¿no? Se tira al piso. Y le dice mi hermana, Alejandra, tienes que aprender a perder. Nos reímos mucho porque dice Alejandra, no, yo no tengo que aprender a perder, tengo que aprender a ganar. Sí. O sea, sí se ve día a día, ¿no? Pero depende mucho en casita también el hablar con ellos, el explicarles, ¿no? ¿Sabes qué? No pasa nada, respira, controla, es válida tu emoción, pero suéltala. Sí. Respira, y a veces se gana y a veces se pierde y el mundo va a seguir siendo el mismo. Ahí vamos a volver otra vez a esta confusión con los estilos de crianza, porque tenemos que enseñar al niño que no siempre va a poder obtener lo que quiere, no siempre va a poder ganar. Por ejemplo, te voy a contar otra anécdota que sucedió en una escuela donde estaba con los típicos diplomas del trimestre, ¿no? Sí. O no sé si entonces eran bimestres, no, creo que ya eran trimestres. Pues, ¿cuántos vamos a dar? No, pues 3. No, pues 4. Ah, ok. No, pues de repente dice una maestra, no, pues es que yo quiero dar 11. No, pues casi medio grupo. Entonces, evidentemente, pues uno da sus aportaciones, sus comentarios y todo, pero en esa parte, en lugar de ponernos a discutir, fue un buen tema para reflexionar de qué representa un diploma, un reconocimiento al aprovechamiento escolar. Pues estás premiando el esfuerzo, la dedicación, el hecho de que vayas todos los días. Y si le das un reconocimiento a medio grupo, que sí, todos nos lo merecemos, porque todos hacemos nuestro esfuerzo, pero es una competencia. Entonces tenemos que saber que va a haber personas que van a ganar y va a haber personas que van a perder, como todo en la vida. Efectivamente. Y tenemos que tomar ese aprendizaje en lugar de tirarnos al piso y llorar y decir, ay, no, tenemos que decir, oye, en la próxima etapa le tengo que echar más ganas porque yo me lo quiero ganar, porque sé que nada más son 3 lugares o cualquier situación en la vida. Imagínate que nos cayéramos cada vez que nos pasa algo malo, cada vez que perdemos en cualquier situación. Oye, ¿no íbamos a salir del piso tirándonos? ¿No? Ya estuviera tirada yo aquí en el piso. 6 días a la semana nosotros tirados, ¿no? Llegaría directo al piso, ¿no? Sí. Pero sí es muy importante hacer que ellos aprendan a manejar esas emociones, porque es una parte que a veces se quita por volvemos otra vez a los dispositivos, pero es la verdad. Si tú en casita no fomentas los valores, las emociones, estás sustituyendo el reforzar esto en casa por un aparato, pues ese niño va a llegar y él va a soltar todo lo que sienta y no va a saber cómo autorregularse. Entonces sí es muy importante. Yo sí hablo mucho con ellos y es como que, a ver, porque de repente otra vez me llegaron de la clase de educación física, exactamente, llorando los niños muy enojados. Profe, es que nos ganaron las niñas, que no puede ser, ¿cómo nos van a ganar? Y yo así de que, ¡ah! A ver. Y ya las niñas se acercaron, es que no saben perder, profe. Nosotros hicimos nuestro mejor esfuerzo y obviamente les ganamos. Y ya fue donde les dije, a ver, chicos, aquí no tiene nada que ver si son niñas, si son niños, son las reglas del juego, hay que aprender a perder. Cuando ustedes les ganan a ellas no andan haciendo esos dramas, les dije. O sea, ellas reconocen y aceptan, profe, perdimos y no pasa nada. Entonces hay que aprender a saber perder, a ser buenos perdedores, porque pues también lo somos a veces, claro, ¿no? Y eso es lo que te da fuerza para después seguir adelante y sacar pues todos estos problemas que se puedan presentar, ¿no? Porque imagínate si esto es en un juego que va a ser de grandes cuando ya se empiecen a tener dificultades, problemas que resolver. Quiero rescatar algo de lo que estás diciendo. Cómo los valores que tienen los niños dijiste que se están formando en casa, definitivamente con el juego se van a reforzar muchísimos valores. Yo creo que entre ellos, como lo dijiste, el respeto, ¿verdad? Esta partecita de respetar a las demás personas es muy importante y yo creo que es una clave en el funcionamiento de todas las sociedades, en todos los contextos. ¿Pero qué otros valores pudieran ser? ¿Tolerancia? La tolerancia. ¿Qué más? ¿Empatía? Empatía, por supuesto, porque sí hay en ocasiones que un niño no entiende las reglas o está como que de repente, haciendo todo lo contrario a lo que se le dijo, y a veces faltan los comentarios de, no saben, y ahí es como que, no, ¿qué pasó con el respeto? ¿Qué pasó con la empatía? Todos podemos hacer el trabajo, pero de distintas maneras. Si tú lo estás haciendo de esa forma, no quiere decir que esa forma tiene que ser. Hay que aceptar que cada quien hace lo que puede. Entonces yo pienso que la tolerancia, la empatía, el respeto, la frustración de a veces dejarlo ir, dejar que fluya, ¿no?
También en alguna ocasión me tocó leer unas frases muy, muy padres que decía: sin las derrotas no pudiera saborear de la misma manera el éxito. Imagínate, dice, una persona que siempre está teniendo éxito, es como de, ay, soy exitoso una vez más, igual que todos los días. Pero cuando a las personas nos cuesta trabajo llegar al éxito, cuando nos caemos, cuando nos tropezamos, cuando superamos obstáculos, llegas a la meta, logras el éxito y tú dices, ¡ah! ¡Qué cosa tan maravillosa estoy sintiendo! ¿Qué es esto? ¡Qué bonito, qué rico!, ¿no? A diferencia de cuando estás acostumbrado a que todo se dé por obra del Espíritu Santo, nada más así, es como de, ¿qué onda, no? El mundo me queda chico, como Ándale. dicen, ¿no? Pero es ese sentimiento también de la satisfacción, el orgullo de saber que tú estás logrando por ti mismo, llevándolo al contexto de los niños, porque a lo mejor si nosotros como adultos podemos decir, obtuve el trabajo que quise, o no sé, el bienestar de la familia que logré es el que quería, llevándolo al contexto de los niños es, gané en este juego de fútbol, o tal vez me saqué 10 en el examen, ¿verdad? Que al final de cuentas, de acuerdo a la edad, son los niveles de satisfacción, pero ahora sí que ese sentimiento es el mismo. Y sobre todo que ser conscientes que la niñez, los niños son los próximos adultos, o sea, los adultos siguen siendo esos niños. Entonces, a veces cuando miramos ese tipo de cuestiones que tú dices como de que, ay, el mundo me queda corto y todo, es porque no se trabajó de niños. Eso es algo que muchas veces no somos conscientes de que la infancia que tú formes es la que vas a tener, por ende, ya de grande, ¿no? Entonces, si desde pequeños se les empieza a enseñar a controlar sus emociones, a reforzar valores, pues obviamente vas a obtener buenos resultados hacia el adulto que quieres que sea, ¿no? Por eso es importante el trabajar a la par en equipo, tanto docentes y padres de familia, porque pues es importantísimo. O sea, los niños pasan mucho tiempo en el aula, pero sabemos que la mayor parte del tiempo es en casa. Entonces debe de existir ese trabajo en equipo, pues para seguir formando a buenas personitas, ¿no? Sí, claro. También recuerdo en el capítulo donde estuvo invitada la profe Flor, que nos dijo, eso es muy importante, justamente lo que tú estabas diciendo, porque dice, si el profe está haciendo algo en la escuela a través de diferentes dinámicas, está tratando de promover algo, y el padre le dice, no le hagas caso a la profe, no, así no funciona. O sea, dice, qué importante es que desde casa se refuerce lo que se está enseñando en el aula. O sea, que independientemente si tal vez compartimos la misma visión que la profesora o no, confiar en que el método que está utilizando la maestra es por el bien del niño. Efectivamente. Entonces, ahora sí que reforzar esa parte, ¿no? Sí, yo pienso que ese es como uno de los retos que tenemos los profes actualmente, ¿no? El llegar a esa colaboración, tanto padres de familia y docente, como de, pues todo es por el bien del alumno, ¿no? Entonces, como tú lo mencionas, un ejemplo pequeño, ¿no? Yo siempre les hablo mucho sobre el cuidar el medio ambiente, ¿no? Siempre les menciono como chicos, si van a la playa, traten de llevarse una bolsita, la basura, y no faltan los alumnos de que, pues cuando yo voy, tiran la basura ahí, no pasa nada, y yo así como que... Entonces es aprender eso, ¿no? El soltar también nosotros a veces como docentes de que hacemos lo que podemos porque nosotros solamente los tenemos 4 horas, ¿no? De lunes a viernes. Entonces la mayor parte de ellos la pasan adquiriendo todos estos... Aprendiendo de otros contextos. Exactamente. Entonces hay veces que si dices, es muy notorio, pues, es muy notorio cuando tú quieres hacer un cambio y cuando no, es como que... aprender nosotros también a soltar esa parte, ¿no? Sí. Como lo que hemos estado diciendo. Oye, en esa partecita del medio ambiente tal vez coincidimos porque yo también siempre les estoy hablando del medio ambiente y de cuidar y demás. Pues no me miras ahí hace 2, 3 semanas yo trabajo muy cerca de aquí de la casa, ¿no? Entonces me he ido caminando a la escuela y me vengo caminando porque de repente me dice un niño, oye, profe, pues tú dices que es bien importante cuidar el medio ambiente y usar el carro lo menos posible, me dice, y tú vives muy cerca de la escuela, ¿por qué no te vienes caminando? Me dijo. ¡Tómala! Y yo, callado quedé, ¿sí? Sin palabras me dejó, ¿no? Sí. Y pues al día siguiente me miras tempranito con la mochilita, vámonos caminando a la escuela, y ya, como yo sé que él llega caminando, y yo así buscándolo por todos lados como para que me viera de, vengo caminando a la escuela. Yo también vengo caminando, yo también hago cardio. Ándale, y pues ya me voy todos los días caminando a la escuela. Volviendo ahora a lo del tema de esto, lo del juego, ¿no? Si se enseña mediante juegos, ¿es posible llevar a cabo evaluación? Tema de profes, dices tú. Claro que es posible. Es una herramienta, de hecho, en la cual nosotros podemos evaluar de una manera distinta, por medio de la observación, por medio de la participación, por medio de cómo se va
involucrando el alumno, ¿no? Cómo va aprendiendo a desarrollar todos estos aprendizajes se puede llevar a cabo. Incluso también hay algunas formas en las que se puede reforzar los temas. Por ejemplo, hay un juego que se llama Kahoot, que probablemente tal vez ya lo hayan jugado, en el cual pueden jugar desde pequeños hasta adultos. Incluso en algunos CTEs lo llegamos a utilizar y se siente la diferencia, sí, claro, ¿no? De estar nada más sentados y estar escuchando las pláticas o los videos, a estar todos jugando, es como que nos emocionamos de sí, yo gané, porque sí nos pasó, sí, ¿no? Claro. De que ahí mismo te das cuenta y dices, si nosotros que somos adultos estamos ahora sí que emocionados, imagínate los niños. Incluso en la universidad nos lo implementaron, ¿no? El profe Gabriel, que le mando saludos, muy buen maestro, nos ponía siempre dinámicas. Nosotros llegábamos y como era un horario muy cansado, desde 8 de la mañana a 4 de la tarde, ya cuando tomábamos su clase, pues sí andábamos como ya un poquito, pues cansaditos, ¿no? Entonces el profe siempre nos recibía con dinámicas, por ejemplo, nos formaban equipos y nos colocaba un globo, ¿no? Y el globo tenía que llegar intacto hasta el final. Entonces no faltaban las risas de que ya se caía el globo, de que ya se ponían en posiciones incómodas y nos divertíamos. Nos implementó también el Kahoot, él fue que lo conocimos y fue de que sí, nos emocionamos. Entonces él por esa parte nos sirvió mucho en la universidad para saber la importancia, el impacto que tiene como de tus clases, ¿no? Cómo metas también esta parte de la tecnología, porque pues como decíamos, qué aburrido estar nada más enfrente y hablando, escribiendo y estar como robots, ¿no? Sí, es cansado. Entonces, si nosotros nos involucramos en investigar estas aplicaciones, estos juegos, que a veces no te quitan ni 10 minutos, hacen mucho la diferencia. Oye, y estar de la mano de la tecnología, nosotros también en el aspecto de la investigación. Por ejemplo, yo soy fanático de ChatGPT actualmente, ¿verdad? Entonces, de repente es como, estrategias para hacer tal cosa. Perfecto, esta me encanta. En cuestión de 2 segundos ya tengo 10,354 estrategias, ¿no? Y hubo una que me recomendó ChatGPT, que me encanta porque es súper divertida. Haz de cuenta que es con unos globos, ¿no? Haces una pausa activa. Generalmente la aplico a las 9 de la mañana como pues para que los niños agarren energía, ¿no? Inflas el globito, se los pasas y ellos tienen que pegarle al globo y pasarse el globito. En cuanto el globo caiga al piso, continúa la clase. Oh. Entonces, pero lanzas un globo, te esperas un ratito como para que le peguen al globito, luego lanzas otro globo y hay 2 globos en el aire. Y de repente lanzas otro globo y de repente lanzas otro globo. No hemos pasado de 5 globos. Entonces de repente se cae un globo porque ya andan los 5 y de repente están viendo para todos lados y el globo viene por acá. La dinámica te lleva 2-3 minutos y la actitud cambia completamente de los niños. Pasan del aburrido al estar de sí, bueno, entonces vamos a seguir trabajando. Les cambia completamente la actitud. Se llenan de energía. Por supuesto, yo a veces utilizo con ellos el teléfono descompuesto, en lo que yo les digo, chicos, vamos a jugar al teléfono descompuesto y si ganan, no sé, un ejemplo, ¿no? Van a tener 5 minutos extra de recreo. ¡Ay, sí, profe! Ok, entonces en lo que yo voy anotando las actividades en el pizarrón, ellos están jugando el juego, ¿no? Uh-huh. Ya al final, hasta que yo les digo, por ejemplo, una palabra, empiezo con la primer fila y les digo una frase, por ejemplo, el día de hoy está soleado y hace calor. Entonces esa frase tiene que llegar intacta hasta la última fila, el último alumno. Entonces aquí depende de que estén poniendo atención, de que estén concentrados para que no se pierda el mensaje. Ajá. Ya al final, ya cuando ya terminé de poner las actividades, vamos a ver en qué quedó el teléfono descompuesto. Y ya me voy con el último de la última fila. ¿Cuál era la frase que les dije? Y hay veces que me dicen todo lo contrario, ¿no? Hace mucho calor y no vamos a, no sé, se cambian completamente, claro, ¿no? Que eso se trata la actividad. Entonces ya nos reímos, no, les digo, no, eso no era, y ya se las escribo y los otros de, ¿qué te dije, no? Entonces, como tú lo dices, no nos toman ni siquiera 10 minutos, podemos estar haciendo otras cosas en lo que ellos están realizando la actividad, la dinámica, y ya les cambia el chip por completo, claro, ya vienen como que esa emoción, ¿no? Oye, incluso ese juego hasta lo puedes trabajar con contenidos, ¿no? Por ejemplo, ahorita que dijiste ese aprendizaje que tienen que saber
los nombres de su municipio, del estado, por ejemplo, no sé, te puedes aventar una frase como de, mi municipio se llama Ensenada y mi estado es Baja California. ¡Claro! Y ya se les va a quedar, ¿no? Así como de, ay, de repente en un examen, ¿cómo se llama tu municipio? Y se van a acordar del juego con la profe Gladys del teléfono descompuesto. Ah, se llama Ensenada el municipio y el estado Baja California. Eso es ahí cuando hacemos ese cambio en lo cognitivo, el buscar las formas, las herramientas en la cual se les quede a los alumnos el aprendizaje, no tanto memorizado, pero sí que regresen a ese cambio que se hizo, ¿no? Oye, y así como estamos hablando de que los niños tienen que aprender a perder, también nosotros tenemos que aprender a perder en el aspecto de que no siempre cuando implementas una estrategia te va a salir bien. Sobre todo es porque llegas bien motivado. Ay, el día de hoy vamos a hacer esta actividad, esta dinámica, ya lo tengo aquí, me va a llevar tanto tiempo también, ¿no? Y de repente, aburrido, ya terminé, no, ya tienes un despapalle en el salón y tú te quedas como, oh, no. Entonces sí es como que, ok, lo soltamos y arrancamos con otra cosa. Esta no funcionó, esta vez no funcionó. Exactamente. Oye, y lo peor del caso es que no siempre depende de la estrategia, depende del clima, depende de la actitud, depende si la aplicaste a las 8 de la mañana o a las 11 de la mañana, si la aplicaste antes de educación física o después de educación física, si vino el director, el ATP y te dio un recadito, si te interrumpieron, si se fueron al... De muchísimos factores, pero te voy a decir yo cuándo siento que es la forma correcta o el momento en donde se puede involucrar, ¿no? Y ahí yo creo que ahí en casita y maestros ustedes me van a entender después del recreo. Después del recreo, no sé si te pase a ti, no sé si les pase a ustedes, que se pierde completamente ya como ese enlace que estaban teniendo ellos en el aula. No llegan y ya me quiero ir. Sí. ¿Qué hora es? Tengo hambre, me duele la cabeza, estoy cansado. Me duele la pierna. Me duele la pierna. Yo les digo, es que estás creciendo, entonces están estirando tus músculos, tus huesitos, se están poniendo más, por eso te duele, corazón. Aburrido, te dice el niño. Ajá, ya me quiero ir a mi casa, ya quiero ir a jugar videojuegos. Entonces, es algo que se nota, ¿no? Y se entiende también, o sea, si a nosotros, por ejemplo, a veces se nos hace poco tiempo, a ellos se les hace el doble. Sí. Entonces, después de recreo, sí es bueno implementar algunas actividades como que para despertar otra vez su interés. Ahí te va otra. Yo, por ejemplo, para reforzar las tablas de multiplicar, ahorita que yo estoy teniendo 4º grado, pues es un tema que a veces, por más que uno quiera implementarlo, pues en casa se necesita reforzar. Y muchas veces no lo hacen. Entonces yo me tomo estos tiempos a veces jugando, por ejemplo, la pirámide de las multiplicaciones, que lo miré en TikTok también y me funcionó, se lo recomiendo. Oye, le vamos a cobrar a TikTok porque ya lo hemos mencionado como 3,500 veces. Es que te saca de repente tantas dinámicas que dices, ay, profes, gracias, pues ahí va la mía también y tú pones la tuya y aportas, ¿no? Y de esa manera nos vamos actualizando también, ¿no? Que por cierto, diles que te sigan en TikTok. Claro que sí, estoy en mis redes sociales como la profe Gladys, en TikTok, Instagram y Facebook. Pero te explico. Cómo se juega la pirámide de las multiplicaciones es que dibujamos tal cual una pirámide en el pizarrón. Okay. En cada lado vamos poniendo diferentes multiplicaciones, que 9 por 2, que 6 por 3, y este lado las mismas, pero revueltas, para que el alumno no esté volteando así de que, ay, ¿cuál era esta? O algo, ¿no? Sino que los haga pensar realmente tanto el de izquierda como derecha. El que va contestando hasta llegar al final es el que gana, pero el que tenga realmente todas las multiplicaciones hechas de manera correcta es el que gana. Entonces ahí de repente ellos de que, venga, se motivan, ¿no? Pongo de repente a un niño, a una niña y ahí le juego diferentes, ¿no? Manejo los equipos de diferentes maneras. Entonces de repente se emocionan, vamos, tú puedes, que le echan porra a uno, que le echan las porras al otro y al final yo ya lo hago como más interesante de que, a ver, vamos a ver quién es el ganador y ya les empiezo a preguntar, 6 por 2, 12, está bien. Ya de repente me equivoca, ¿no? 9 por 3, 42, mal, y así me voy, ¿no? Y ya, él tuvo tantas buenas, por lo tanto el ganador es, y ya se emocionan, chicos, les digo, lo siento, pero hay que aprender a repasar las tablas. Claro. Y ya se motivan, ¿no? Se motivan y ya de repente así como que
empiezan así a memorizárselas antes de llevar el juego a cabo. Les digo, está bien, pero si lo vamos a jugar, tienen que repasar tantito las tablas. Y ya de ellos solitos sale de que ahí los veo, sacan sus tablitas de diferente manera como las tienen anotadas, y ahí los veo repasándolas y 6x3, y ya pasan, y ya, profe, yo ya me la sé. A ver, vamos a ver, y ya, ¿no? Ahí juego yo de repente la forma también en lo que lo hago, ¿no? De hacerlo más dinámico, de tener un tono de voz más elevado, de que se emocionen y todo eso, pues les funciona. Sí, y es que no es fácil implementar el juego para aprender, porque jugar cualquiera puede jugar. Exactamente. Pero utilizarlo con fines educativos requiere coco. Claro, O sea, claro. es Entonces, difícil. esa es muy buena, se las recomiendo. Sí. Y a ti que estás en casita, que nos estás viendo, si tú sientes que tu niño necesita ayuda en cuestiones escolares, no te estreses, inscríbelo en Academia IDEA. En Academia IDEA tenemos clases de regularización para niños de primaria y secundaria. Ahora sí que desde primero de primaria hasta tercero de secundaria, los que próximamente se van a la prepa, las clases son completamente en línea y con profesores 100% en vivo. Somos una excelente opción para que tu hijo tome estas clases extra sin la necesidad de salir de casa y con planes y membresías que se ajustan a la economía de todas las familias. No lo pienses más y sé parte de la familia IDEA. ¿Quieres que tu hijo obtenga mejores calificaciones en la escuela? Olvídate de los métodos tradicionales, que son aburridos, cansados y poco efectivos. Mejor, inscríbete ahora en Academia IDEA, donde tu hijo podrá tomar clases extra de regularización y reforzamiento, completamente en línea y con profesores 100% en vivo, desde un celular, tablet o computadora sin salir de casa. Con alegría te comparto que nuestros estudiantes han mejorado sus procesos de aprendizaje, obtienen mejores calificaciones y elevan su autoestima y seguridad al tener un mayor dominio de los contenidos. No lo pienses más y sé parte de la familia IDEA. Definitivamente no, estamos hablando muchísimo sobre el juego como método de enseñanza y aprendizaje tanto en la escuela como en la casa. Ya dijimos que es importante, ya mencionamos algunos juegos que se implementan, otros beneficios, valores que se refuerzan, ¿no? con esto de los juegos, pero vámonos ahora a, ¿consideras que el profesor tiene que ser parte de los juegos que se hacen con los alumnos o tendría que ser como alguien que observa desde afuera? En ocasiones, claro que se debe de incorporar el docente, ya que es una parte fundamental en la que él puede interactuar más con el grupo, ¿no? Puede haber como esa comunicación, ese canal de confianza, el establecer también, pues ahora sí que un ambiente creativo, un ambiente dinámico, es por medio donde nos involucramos, ¿no? Sí. Yo siento que debe de haber en ocasiones en las que hay que darle su espacio a los alumnos también para nosotros observar ciertas, digamos, ciertas características, ciertas conductas que puede llegar a veces a observarse, ¿no? Por ejemplo, si un niño no sabe trabajar en equipo, nosotros ya lo podemos estar observando. Si un niño no tiene tolerancia, si un niño no sabe seguir reglas, ahí tú estás como moderador observando todo, ¿no? Pero la mayoría del tiempo sí tiene que involucrarse el docente, ¿no? Para generar ese ambiente, para generar ese canal de comunicación. Yo creo que si el profe es parte de los juegos, te ayuda a crecer esa relación que tienes con los estudiantes, ¿no? Y al mismo tiempo, incluso te beneficia para cuando les pides que pongan atención en la clase, que se pongan a trabajar para cumplir ciertos objetivos, como que te hace más cercano a los niños. Por supuesto, no verte solamente como una figura autoritaria y de que, ay, no, el profe, no generar ese como, digamos, jerarquías, ¿no? Sino de que aquí todos venimos a lo mismo, a aprender, a divertirnos, a trabajar en equipo, ¿no? Entonces sí es muy importante que el docente se involucre, que busque dinámicas, que busque la manera de llegarle a sus alumnos para que también el alumno se sienta con la confianza, ¿no? De acercarse a ti como docente si algo no le parece, si algo lo hace sentir incómodo, si algo lo saca de su zona de confort y dicen, pues, por ejemplo, no quiero jugar, ¿no? Si un alumnito tú lo ves que dices, no, pues es que no quiero participar, tú ya lo vas viendo, ¿no? De que no es por simple berrinche. Hay simplemente a veces situaciones en las que el alumno no se le refuerza, por ejemplo, en casita esos valores, ¿no? De sentirse capaz, de sentirse suficiente, de sentirse, pues, ahora sí que pleno para poder el desenvolverse, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la labor del docente,
de estar viendo las actitudes y reforzar como tú puedes, saber qué es lo que pasa, por qué te sientes así y sembrar esa semillita, ¿no? Para que se anime y para Sí. poder hacer que el alumno se involucre y se desarrolle socialmente también emocionalmente, ¿no? Fíjate que incluso me ha tocado ver que cuando un niño no quiere participar en algún juego o en alguna dinámica, hasta llega a etiquetar a ese niño, o sea, como de el apático, el que no quiere participar o algo, pero realmente tenemos que aprender a identificar cuál es el discurso detrás del discurso que te está dando el niño, porque a lo mejor con palabras te está diciendo, ay, es que no se me antoja, pero tú sabes, con su forma de expresarlo, con su lenguaje corporal, con todo, que realmente es otra situación. O sea, ahí qué importante va a ser descubrir qué es lo que hay detrás de ese de, es que no tengo ganas. Sí, por supuesto, y el docente ser como empático también, ¿no? Porque es que estamos diciendo aprender que el alumno sea empático con los demás, pero es muy importante que el docente lo sea con sus alumnos, ¿no? El ver qué es lo que detona esas actitudes, cómo hacer que se involucre un poquito más, qué armas suficientes darles para que se sienta capaz, porque sabemos que pues en casa a veces esto no se refuerza. Y ahí es donde entra nuestra labor, o sea, que no nada más transmitimos enseñanzas y ciertos contenidos, sino también damos, pues eso que también es muy importante, el formar a estas personitas con esos valores, con esas necesidades que tienen, el aprender a escucharlos, ahí pues es donde nosotros somos una parte fundamental. Fíjate que yo una de las cosas que siempre promuevo es que el profesor es una figura tan importante para los niños y para los jóvenes que esta labor tiene dos caras muy importantes. Puedes hacer cosas muy buenas por tus estudiantes, puedes marcar de una manera positiva a tus estudiantes que te van a recordar por toda la vida, pero también existe el riesgo, la otra cara de la moneda, que también te van a recordar durante toda la vida, pero tal vez no de la manera como quisiéramos ser recordados, porque así como puedes crear cosas buenas, también puedes lograr cosas malas. Efectivamente, y ahí tengo un pequeño ejemplo que me sucedió a mí. Esto fue en la preparatoria, y estábamos en la clase, era el primer grado de... ¿Ok? ¿Cómo se dice? ¿De prepa o de qué? Ajá, el primer grado de prepa, pero ¿cómo se le dice? El semestre. Sí, estábamos en el primer semestre de... Ya se me olvidó, ¿no? De cuántos años tengo. Y acabo de salir hace poquito. Se nota que soy en el tercer piso ya, chicos. Hay que reforzar ese tomar ahí. Y bien vitaminas, contenta. sí. Estábamos en el primer semestre y yo recuerdo pues que era este cambio entre la secundaria y la preparatoria. Pues en la preparatoria sabemos que se vienen muchos cambios, sobre todo aquí, ¿no? Entonces yo recuerdo estar en la clase y estaba, pero no estaba. Ok. O sea, el profesor estaba explicando el ejercicio, pero mi mente estaba en otra parte, ¿no? Así como que estoy, pero no estoy. De repente el maestro pues dice, es hora de participar, va a pasar alguien al pizarrón, y de esas veces que, ay, que no me vea, que te escondes así detrás del compañero, ¿no? Que no me vea. Y de repente que me dice, te toca, pásale. Y yo fui muy clara con el maestro y profe de la manera más respetuosa, le dije, no sé absolutamente nada, no me siento bien, no quiero pasar al pizarrón. Entonces el maestro fue de esos autoritarios, no te estoy preguntando, párate al pizarrón y que te pares. Pues no me quedó de otra, me paré, hice lo que pude porque realmente eran esos ejercicios de álgebra, de paréntesis al cuadrado, de que el cubo, y yo estaba mi mente total en otra parte. Entonces hice lo que pude, con lo que Dios me dio a entender, como dicen, y de repente comencé a escuchar muchas risas, volteo y el maestro estaba haciendo muecas, causando la burla de mis compañeros hacia mí. Obviamente, pues tocó ahí unas fibras muy sensibles, me hizo sentir muy mal, que desde ese momento dije, lo siento, pero ya no vuelvo a entrar a esta clase. Wow. Preferí irme a extraordinario que volver a entrar, porque ya yo estaba, no quería, o sea, ya no me sentía insegura, no me sentía cómoda en su clase. Ajá. Entonces lo que hice fue que una amiga me empezó a enseñar los ejercicios que venían en el examen, y lo pasé con 9. Wow. Ahí es donde te das cuenta que el maestro se influye. Muchísimo. Y te marca, porque ahorita yo lo recuerdo, y como lo recuerdo como este profesor que me hizo sentir mal. Entonces es muy importante tener ese lado, esa empatía de que los alumnos llegan, pero no sabes el trasfondo de qué hay detrás de. Claro. O sea, ellos llegan, pero si un niño no quiere trabajar, si un alumno está indispuesto, no es de que no quieres, sino el ver
qué hay más allá, ¿no? Cómo tú puedes hacer que el alumno se sienta cómodo, cómo hacer que el alumno tenga esa confianza de decirte, ¿sabes qué, maestro? No me siento bien, y tú ponerte de ese lado y decir, te doy tu espacio, no pasa nada. Si hoy no puedes, mañana lo podrás hacer. Y es que mira, por ejemplo, tú estás platicando con un ejemplo muy, muy claro de cómo, y esto va dedicado para todos los profesores que nos estén viendo, no evidencien a los estudiantes. O sea, ¿en qué aspecto? Tú ya sabes el alumno que sabe y el que no sabe, en cualquier tema. Si tú miras que un estudiante está distraído, tú sabes que al preguntarle, sabes si te va a responder o no te va a responder. No lo evidencies enfrente del resto de los compañeritos, no lo hagas quedar mal. Porque al final de cuentas, ¿cuál es el objetivo de hacerlo? Nada más vas a hacer un mal, porque ya sabes que el niño no sabe. Entonces, si el propósito es darle una lección para que ponga atención, tal vez ese no es el modo. No es definitivamente. Exactamente, y en casita también el aprender a no comparar, porque todo este tipo de acciones van dejando huellitas, van dejando marquitas, que es lo que ocasiona que después sean inseguros, que no se concentren, que no se desenvuelvan en el aula. Entonces sí, son cosas muy importantes, son maneras de aprender a cómo establecer un ambiente pues de armonía, de aprendizaje, donde el alumno se sienta cómodo, donde si en casa, por ejemplo, lo están regañando a cada rato y pues llegue al salón y sea al menos ese su lugar seguro el tiempo que esté, ¿no? Sí, y dijo la psicóloga Blanca en el tema que estábamos tratando con ella, que era sobre el divorcio, pero específicamente en una parte hablando de los hijos, dice ella, tenemos que entender que todos los hijos, a pesar de que tengan el mismo papá y la misma mamá, son completamente diferentes. Entonces, qué importante esa parte que dices tú de no comparar, porque muchas veces sí se cae en la parte del, tu hermano a esta edad ya hacía tal cosa. Tu hermana, cuando iba en 5º grado y que le daba clases, la profe Gladys, nunca tuvo ningún problema y aprendía muy bien. Y tu hermano y tu hermana ya sí. Efectivamente. O sea, lo tumbas completamente. Sí, las palabras marcan. Entonces, el aprender a reforzar lo que ellos tienen y no caer en la comparación, ¿no? Uh-huh. O, por ejemplo, en casita, tu prima aprendió ya a leer y tú todavía no puedes. Sí. No te aprendes a hacer las divisiones y tu hermano, ya a tu edad, ya hasta sabía, no sé, ¿no? Hacer otras cosas. Ese tipo de comentarios, también ahorrárselos, o sea, no el aprender no cómo hacer que los alumnos pues se despierten por querer desarrollar mejor sus habilidades, ¿no? Pero no de esa manera, porque haces lo contrario. Claro, o sea, en lugar de lograr algo bueno, termina pasando, fíjate, tú misma lo estás diciendo, lo que a ti te sucedió, que nos hiciste el favor de compartirnos esta anécdota, gracias, fue a inicios del semestre, dices tú. O sea, todo el semestre ya no fuiste a esa clase. De hecho, ¿sabes? Fue al inicio, cuando recién comencé, casi después de los cursos, cuando tú recién entras después del curso y son tus primeras clases, tus primeros días, todo, o sea, marcó tanto que yo ya no quise aparecerme en el salón. Oye, ¿qué te dijeron tus papás? Pues, obviamente, sí, como que fue de que, ¿cómo que te fuiste extraordinario? Y yo ya les expliqué la situación de lo que había sucedido y fue como que, está bien, decidiste hacerlo, ahora vas a aceptar las consecuencias y ponerte a estudiar para pasar ese examen. ¿Pero les dijiste cuando pasó o hasta que ya te ibas a ir al... Ya hasta después. Cuando se acabó el semestre, dices sí, tú. ya cuando lo había librado. Fue de que, miren, salí victoriosa, pero me sucedió esto, ¿no? Oye, pues lo bueno que pasaste, ¿no? Imagínate. No, sí, o sea, sí, yo estaba así de que tenía que pasar, pero fue muy curioso porque mi amiga supo cómo explicarme de esa forma en la que ella y yo nos entendíamos, ¿no? Porque el maestro tenía su método, pero era el método tradicional de pongan atención y pizarrón y no hay más. ¿Cómo se llama tu amiga? Juana. Juana, te queremos, te mandamos un beso. Juanita, Juana la cubana. Que nos salvó el semestre, dices. Sí, que me ayudó, porque sí fue muy impactante, ¿no? Ese cambio, al menos la secundaria fue una etapa que yo disfruté muchísimo, y el llegar a la preparatoria y encontrarme con este tipo de maestros, sí fue como que, porque hay que reconocerlo, hay maestros que son muy buenos, pero también está el otro lado, ¿no? Sí, pues hay de todo. Es que incluso hablar sobre esta parte de estas prácticas docentes que tal vez no las compartimos, tal vez no las promovemos, es difícil. O sea, incluso siempre estamos tratando, pues ahora sí que defender la práctica docente, ¿no? Pero al final de cuentas, yo siempre he dicho algo, los docentes somos personas. Entonces, en esta diversidad que hay en el mundo,
también hay una gran diversidad en el docente. Y suena muy feo, pero hay docentes buenos y hay docentes malos. Claro. Punto. En el aspecto de que si no te preocupas por seguirte preparando, si no te preocupas por seguir aprendiendo, por seguir innovando en tu práctica, hay otra cosita, voy a mencionar, me acordé, que me encanta, porque dice, ¿por qué nos tenemos que actualizar? Porque los niños, tus alumnos, siempre van a tener la misma edad, pero tú cada vez vas a ser más grande. Entonces, existe algo que se llama brecha generacional, en donde tú vas a ser más grande y tus alumnos se quedan en la misma edad, porque tus alumnos siempre van a tener entre 7 y 11 años, y ellos ahí se van a quedar, tus alumnos, ¿no? Y tú te vas creciendo, y esa brecha se hace cada vez más grande. Entonces, ¿por qué te tienes que actualizar? Para que esa brecha generacional se mantenga corta y tú te mantengas cerca de tus estudiantes, porque tú creces, ellos no, siempre tienen la misma edad. Sí. ¿Cuánta razón? Ahora sí que ponerse a la par, ¿no? Ponerse a ver qué es lo que los motiva, qué es lo que les está llamando la atención. Constantemente se están innovando, constantemente están teniendo otro tipo de pues ahora sí que lo que tienen en mano, ¿no? O sea, por ejemplo, las caricaturas que nosotros mirábamos no son las mismas que ven ellos. Las palabras que se usaban antes no son las mismas que se utilizan, ¿no? De repente sacan que potaxe, que no sé qué, y yo, ¿de qué me estás hablando? O sea, de repente, ya a mí háblame de Mickey Mouse, estas cosas, ¿no? O sea, Bob Esponja, y yo digo, ¿y eso de dónde lo aprendieron, no? Entonces ahí es donde, pues, como dices, es estar a la par de tus alumnos para saber de qué manera tú te puedes actualizar junto con ellos y atraer su atención. Yo la otra vez cuando dices que apenas te estás aprendiendo las palabras nuevas. Justamente eso iba a decir. Los jóvenes cuando ya llegan con Ajá, cuando llegan con la valerina capuchina. Lo mismo me pasa, pero la otra vez le digo a los chamacos, ¿qué significa la palabra funear? Te estoy hablando de hace como un año. ¿Qué significa la palabra funear? Porque me dijeron que me iban a funear. Y los niños, funar, profe. Funar, pero con cara como diciendo, ay no. Este viejito no sabe nada, ¿no? Y yo, ¿qué significa entonces que van a funar a alguien? Y me dicen, pues es que es como que te van a cancelar, como que ya no van a hablar de ti o algo así. Y yo, ok. Dije la palabra funar como 3,000 veces en una semana. ¿Por qué? Porque la aprendí nueva y yo, chicos, pónganse a estudiar si no los voy a funar. O la que traen ahorita que es la migajera, ¿no? De que no, nosotros los profes somos los más migajeros del mundo. Hey, de nuestro sueldo no vas a estar hablando. No, eso ya será otro tema después. Muy bien. Oye, entonces, volviendo ahora sí que al tema del juego, ¿no? Con estas prácticas pedagógicas, ¿qué actitudes logras identificar en los estudiantes cuando aplicas el juego con ellos? Su actitud cambia constantemente, ¿no? O sea, al principio es como que sí, pero ya después dices, tengo que sacarme otra manga del chaleco porque ya esto como que a algunos ya les enfadó y otros ya están ahí como que sí, como que no, pero es una actitud positiva, obviamente, cambia totalmente, ahora sí que el ambiente en el aula, ¿no? Es por eso que pues es súper importante implementarlo. Claro, también depende... en ocasiones, cuando sí, cuando no, pues también depende mucho del tipo de alumnos que tengamos, ¿no? Sí. Oye, y antes de que alguien empiece a decir, mentira, no siempre se puede estar jugando, no estamos diciendo que siempre tenemos que estar jugando. Exactamente. Simplemente que tiene que ser una práctica constante en el aula, ¿verdad? Que se va a utilizar de vez en cuando en ciertos momentos en específicos y con propósitos educativos establecidos. Porque si el juego no tiene un propósito educativo, entonces nada más estás ahora sí que perdiendo el tiempo. Exactamente, es ahí la pequeña diferencia. No todo el tiempo, pero sí cuando sea necesario, cuando el grupo lo pida, cuando tú como docente te sirva para reforzar también ciertos temas. Y por supuesto, o sea, el chiste de utilizar el juego es para precisamente reforzar temas, observar algunas situaciones, hacer que el alumno se involucre. Incluso, de hecho, las dinámicas se utilizan desde que arranca el ciclo escolar, ¿no? Hay maestras que van comenzando y van a tener su primer inicio en grupo. Lo primero que se tiene que hacer es un rompehielo, establecer como ese vínculo con los alumnos que digan, y que se sientan cómodos, que se sientan en confianza. ¿Sabes qué? Creo que es algo muy sencillo, bueno, que parece que algo es muy sencillo,
pero que es bien importante ahorita que mencionas el inicio del ciclo escolar, mencionar a los alumnos por su nombre. No sé si te ha tocado alguna vez, pero preocúpense, maestros, por realizar actividades que lo más rápido que se pueda, aprenderte los nombres de los 32 estudiantes, porque para el niño es tan importante que le menciones su nombre porque lo estás visibilizando, o sea, le estás poniendo a la importancia a la persona en lugar de decirle, tú, el de la camiseta blanca, ven, porque todavía no me aprendo tu nombre. Es como de, ya me aprendí el nombre de los otros 30 niños, pero el tuyo todavía no me lo aprendo. Es muy diferente al hecho que te digan Gladys, Diego. Claro. Te están poniendo el nombre. Sí, y hay muchas dinámicas que se pueden implementar para empezar a trabajar eso, ¿no? Al menos las 2 primeras semanas, el tratar de poner siempre dinámicas para empezar a aprenderte los nombres, empezar a identificar y, por supuesto, hacer que el alumno pues se sienta importante, ¿no? Que se sienta como que este es mi maestro, o sea, este es mi salón, me pertenezco aquí, ¿no? Claro, esa parte es súper, súper importante y muchas veces la pasamos por alto. O sea, son de esas cosas que generalmente no le ponemos atención, pero impactan mucho porque muchas veces valoramos las estrategias de manera grupal y tú dices, ay, la estrategia me funciona con todo el grupo. Pero sí, a veces vemos como un grupo, pero para ese niño que está sentado, la importancia es individual. O sea, él se va a ir a su casa y él va a llevar la propia historia que él vivió en la escuela. Así es. Entonces, si tú como profesor no le das la importancia, no lo visibilizas, no lo pones en el mapa a través de su nombre en las primeras semanas, es como de, ¿por qué te aprendes el nombre de los demás y el mío, no? Desde ahí. Sí, también ahí en casita, papás, póngales nombres fáciles de recordar, ¿no? No pongan nombres muy largos tampoco, ¿verdad? No vamos a decir nombres, pero ya últimamente se ponen creativos. Sí, ya el Kevin, el Kimberly, ya esos te los aprendes, ¿no? Ya, de repente se sacan también nombres que dices tú, wow. Pero bueno, ahora vámonos con los estudiantes que no quieren participar en los juegos, porque como tú dijiste, ¿no? Llegas con juegos, con dinámicas, con todo, y de repente llega el que te va a decir, no, aburrido, como dices tú, lo que te dicen. Aburrido. ¿Qué haces con los que no quieren participar? Lo primero que hago es respetar su espacio personal, el no obligarlos, el que no se sientan como presionados a realizar las actividades, ¿no? Trato de observar cuál es su lenguaje corporal, cómo se está sintiendo, porque claro, a veces se les nota y vienen tristes, vienen enojados, vienen desvelados, ahí dependiendo cuáles son los factores que están generando que el niño no quiera participar, ¿no? El preguntarle. Yo, por ejemplo, si me dicen, no, profe, es que no quiero, me tomo el tiempo sin que los demás estén escuchando, que los demás ya estén realizando la actividad, de platicar con el alumno, ¿no? A ver qué es lo que está pasando, hago algunas ciertas preguntas como, por ejemplo, ¿desayunaste? ¿A qué hora te acostaste a dormir? Esas ciertas cositas que te ayudan a ti como a saber cómo está viniendo si dispuesto o indispuesto al aula, ¿no? El saber si le está afectando algo, el saber simplemente a veces en casita no se refuerzan estos valores, ¿no? El hacerlos capaces, el hacerlos sentir seguros, el alimentar la seguridad en ellos. Siento que hay veces que en casa eso no se refuerza, entonces ahí es donde pues entra la labor del docente a veces, ¿no? Es decir, tú puedes, eres capaz, eres inteligente, si no quieres realizar ahorita la actividad, puedes ayudarme e involucrarlo, por ejemplo, a ver si alguien está haciendo trampa, si alguien no está respetando las reglas del juego, claro, ayudarme a pasarle los materiales a sus alumnos, a sus compañeros, ayudarme a hacer un listado de quienes están realizando las actividades y quienes no, el hacerlos sentir parte de, pero sin presionar. Sin forzarlo. Sin forzarlo, exactamente. ¿Para qué? Para que se vaya dando cuenta y diga, pues no me están, no es a fuerza, ¿no? No me estoy sintiendo como, no me están imponiendo a hacer las cosas, sino hacerme sentir parte de. Claro. Entonces es eso, es hacer que se involucre, tal vez si no es en el juego, apoyándome a mí, ¿no? O si no, hacerlo sentir, de ponerles otras actividades, si no le gusta, ok, no quieres participar en el juego, pero mira, ¿qué tal esta sopa de letras? ¿Qué tal este crucigrama? ¿Qué tal? O sea, encontrar la forma en la cual
pues él también está dentro del espacio aprendiendo, pero de una manera distinta. Claro, hay una dinámica, hay un jueguito que me encanta. Ahorita que estás mencionando ciertas actitudes con referencia a cuando los niños no quieren participar, ¿no? Que obviamente consiste en hacer el avioncito, ¿no? Ya sabes, con todos los pasitos del avión y todo, pero la actividad se llama voy a mandar a volar las malas actitudes, ¿verdad? Ok. Entonces, haz de cuenta que hacen los avioncitos los niños y tienen que escribir las actitudes o las emociones de las cuales les gustaría deshacerse, ¿no? Por así llamarlo. Sabemos que en cuestión de emociones no hay emociones negativas ni positivas, pero pues obviamente está padre poner en el mapa ciertas emociones de las que generalmente los niños no están acostumbrados a hablar, como la tristeza, como la angustia, como la frustración, y que ellos la puedan identificar. Y en el momento que dicen, voy a mandar a volar la tristeza, yo me pongo triste porque cuando pierdo en el fútbol, mis compañeros, tal cosa, ¿no? Entonces lo escriben y entonces dicen, voy a mandar a volar la tristeza. ¡Pum! Lanzan el avioncito, se van los 32 aviones al mismo tiempo y luego corren y empiezan a agarrar otro avión y le empiezan a escribir otra cosa. Y está muy padre porque están jugando, se están divirtiendo y al mismo tiempo le están poniendo nombre a las emociones. Entonces, por ejemplo, si tú hiciste un juego, esa actividad te sirve para reforzar o ahora sí que retroalimentar lo que estuvieron aprendiendo. Está bien padre. Claro, y por supuesto el manejo de las emociones, ¿no? Que ahora, no sé si te pase, pero en los tiempos de antes, las emociones era un tema que no se tocaba en el salón de clases. Era de que nada más contenidos, lo que es español, matemáticas y las demás materias. Pero en mi caso, por ejemplo, las emociones nunca se llegaron a tocar en el aula y ahorita siento que estamos siendo una generación de maestros que nos preocupamos por la salud mental, o sea, esta cuestión. Hay una frase que me gusta mucho que dice, ¿de qué te va a servir que un niño se aprenda a multiplicar, aprenda a dividir, aprenda a restar, si no sabe qué hacer cuando se enoja? Si no sabe qué hacer cuando se siente triste. Ahí es donde te das cuenta que es muy importante el saber cómo ellos puedan controlar sus emociones, ¿no? Yo sí les comento, no existen emociones ni buenas ni malas. Es aprender a aceptar cómo nos estamos sintiendo, pero no dejar que esa emoción, si nos está sintiendo a hacer mal, se quede. Respirar, controlarla y reaccionar de la mejor manera para que te sientas mejor, ¿no? Sí, y de hecho, por ejemplo, como tú dices, antes no se hablaba de las emociones en la escuela, pero por ejemplo, me voy a permitir compartirles algo. En algunas casas tampoco, por ejemplo, en mi casa no se hablaba de emociones. Incluso, por ejemplo, ahorita pensando que mi hermano, ¿cuánto nos llevamos el Jando y yo? ¿Como 5 años? ¿4 años? Nos llevamos 4 años, ¿no? Entonces, cuando él iba en segundo de primaria y yo iba en sexto, entonces estuvimos creciendo juntitos, ¿no? Entonces jugábamos juntos y demás. Pero, por ejemplo, me acuerdo de diversas cosas porque, por ejemplo, cuando jugábamos, él se enojaba y era como de, hagan todo lo que se tiene que hacer para que él se sienta bien, pero Diego, si se siente mal, ni modo. O sea, en esa parte, por ejemplo, y lo estoy diciendo en una parte de, no me causaba conflicto a tal grado de decir, era un juego, ¿no? En esa partecita, y a mí me gustaba ayudar a mi hermano. Pero en esa partecita digo yo, qué importante también ponerle atención a los dos hermanitos. O sea, no nada más darle las cosas al más chiquito para que no llore, porque también el grande es importante, ¿sabes? Entonces, en esos momentos, gracias a Diosito, al destino y al universo, tengo una familia maravillosa que siempre me ha dado mucho amor, pero ahorita volteando hacia atrás en relación a las emociones, qué padre hubiera sido que en todos los hogares, en todos los tiempos, se hubiera puesto sobre la mesa las emociones. Incluyéndome, porque también en mi caso, en mi niñez, ese tema en casa, ni en la escuela ni en casa se tocaba el tema de las emociones. Que sí dices, o sea, afortunadamente llegas en este proceso del desarrollo en que empiezas a aprender muchas cosas y también a conocerte, ¿no? Y dices, también una parte fundamental del maestro es que vas aprendiendo junto con tus alumnos. Entonces ahorita ya dices, esta parte no se puede perder, la parte de lo emocional con ellos, ¿no? El dejar esa semillita de lo que te hubiera gustado que se te enseñara a ti en su momento. Sí. Y como tú dices, sí somos una generación que le estamos prestando mucha atención a las emociones y a la salud mental, y me encanta porque siento que se ve el cambio en los estudiantes. O sea, cuando ahora sí que traemos estos temas de las emociones a la mesa, se ve una diferencia en los niños. Y ahí es donde entra el predicar con el ejemplo, ¿no? Sí. De aceptar que nos podemos equivocar y no pasa nada. Correcto. Oye,
Si nos ponemos a desmenuzar todo el tema en todos los pequeños aspectos, no vamos a terminar nunca, ¿verdad? Pero antes de que terminemos el episodio, yo quiero que hablemos de lo que andas haciendo actualmente. Claro que Esto sí. de crear contenido. Quiero que nos expliques qué te dicen tus niños, qué te dicen tus compañeros de trabajo, cómo te está haciendo crecer todo esto, por qué lo haces. Mira, primeramente el contenido que realizo en las redes sociales es más un poquito de comedia. ¿Ok? Sí vienen unos otros proyectos para otras facetas del contenido, el cual me emociona mucho. Es algo que disfruto, es otra actividad que disfruto Ok. muchísimo. Los videos los realizo después de que finalizan las clases. Ah, ok. No me gusta involucrar a mis alumnos porque nosotros como docentes pues tenemos que respetar su identidad y su privacidad. Y para evitarnos también pues después ciertas, digamos, problemas, ¿no? Que puedan llegar a surgir. ¿Por qué? Porque nosotros como docentes tenemos que proteger a los alumnos. Entonces el que ellos salgan expuestos y todo eso, para nada. Aquí la única estrella soy yo. Entonces, fue muy chistoso porque yo quería empezar a crear contenido de otro tipo, ¿De ¿no? qué? A mí me gusta mucho ir de repente, como se le dice aquí en Ensenada, ir a segundear. A segundear. Ajá, ir a las partes en donde puedes encontrar ropa de segunda mano, pero otras incluso con etiqueta y así a muy buenos precios, ¿no? Para las personas que nos están viendo en otras ciudades o en otros países, aquí en la ciudad donde nosotros vivimos, hay una zona donde, pues ahora sí que hay tiendas, por así llamarlo, donde venden cosas nuevas, pero la mayoría son de segunda mano, por eso se llaman segundas. Entonces las personas que van a comprar ahí, le decimos ir a segundear. Y encuentras ropa, muebles, cosas para la casa, para el carro, de todo. Yo le digo encontrar tesoros, ¿no? Voy a ir a buscar tesorines. Entonces, incluso también antes realizaba la venta de ropa, ¿no? Esta ropa yo la reconstruía, la dejaba otra vez, wow, de maniquí, ¿no? Y quería involucrarme con este contenido, pero pues después por azares del destino ya pues comencé en el aula y fui a caer en una escuela donde pues no tenía como muy buena comunicación, de esas escuelas tóxicas. Vamos a ser sinceros, existe. Aquí no venimos ya a ponernos máscaras, sí, ni modo. La verdad. Entonces comencé a hacer videos en el aula, ya cuando yo estaba sola, cuando no había alumnos, comenzaba a hacer videitos. Los compartía con mis familiares, con mis amigos, e incluso yo a veces decía, ay, sí da risa, ¿no? Riéndome de mis Me la rifé con Ajá, dices. dije, no, aquí hay talento. Entonces, comencé a ya publicarlos. Mis amigos y mis familiares me comenzaron a decir, pues, ¿por qué no los subes, no? O sea, sí te quedan bien. Y dije, pues, bueno, no. Hablando de la confianza, no pierdo nada con subirlos. Los comencé a subir, comencé a tener muy buena respuesta, comencé a ver que sí se estaba manejando, me empezó a gustar porque también conoces a muchos docentes, Sí. empiezas a conocer, a interactuar con maestros incluso de otra parte del mundo, ¿no? O sea, me ha tocado interactuar con maestros que de España, maestros de Perú, maestros argentinos, incluso se ha hecho una comunidad muy bonita entre los maestros de aquí dentro del país, de diferentes estados. Por ejemplo, la profe Nidia, las dos somos de Ensenada y coincidimos y fue de que, ¡ay, no! O sea, se ha hecho una comunidad muy bonita. Sí. Entonces, pues ahí va creciendo. Hay unos proyectos en puerta que, si Dios quiere, el universo, todo ojalá se va a conspirar. Pero eso sí, trato de ser como no involucrar mucho esto en el salón de clases, ¿no? Es como una faceta totalmente diferente. Cuando entramos al salón, soy una, y cuando ya se trata de hacer los videos y esto, soy otra. Porque en algunas ocasiones se llegan a confundir y es normal, ¿no? A veces las personas piensan que los videos los hago estando ahí con los alumnos. No, pero ¿en qué momento? No hay forma. Si hay veces que ni siquiera alcanzo a entrar al baño. Me la ganaste, sí. A tomar agua. Entonces simplemente es como ser muy ordenada, no disciplinada, sino llevar bien tus tiempos. Por ejemplo, un día antes, checar que, a ver, voy a hacer este video y el otro, ¿no? O sea, organizarte, el ser organizada es la palabra. El buscar los tiempos en los cuales lo puedes realizar, ¿no? Cuando sí me llegan a preguntar mis alumnos, obviamente, sí me dicen, profe, ya vimos el video que subiste. Ya te vimos ayer. Pero yo sí les comento, a ver, los niños en primer lugar no tienen por qué tener ese tipo de redes sociales. El contenido que yo subo no es para ustedes, es para profes, para adultos. Entonces sí trato como de ese lado de decir, no estén mucho tiempo en los dispositivos, no estén viendo cosas que no tienen que ver, ¿no?
Pero sí hay veces en los que me buscan y me dicen, porque no sé si te pase que cuando llegas a tomar, por ejemplo, el tema de los oficios con Ok. los niños, muchos ya te dicen, yo quiero ser youtuber, Sí, claro. yo quiero ser creador de contenido. Y dices, ok, estamos teniendo una generación de todos estos niños que están queriendo experimentar el serlo, pero comentarles y decirles, para eso también se tiene que estudiar, Claro, te tienes que preparar. Tienes que, si vas a hablar ante la gente, saber de qué estás hablando, ¿no? Puedes estudiar comunicación, puedes estudiar psicología, puedes estudiar cualquier tema y eso llevarlo junto con las redes sociales y ya Claro. sería otro ingreso, ¿no? Verlo de esa manera, de no decir, porque muchos piensan, ay, pues muchos no hacen nada, son youtubers y son millonarios. No, el darles por ese lado que siempre tenemos que estar cultivándonos, creciendo y hacer un cambio, ¿no? Que los influencers, pues, son al día un cosa que de moda, un tema de moda, pero hacerlos ver que pues también es como cualquier otra labor, ¿no? E incluso si hay veces que los niños sí me buscan, los más pequeñitos sobre todo, corren y me abrazan de que, profe, te viene con mi mamá, estaba viendo tus videos en el celular y de que, ay, en serio, tu mamá, qué gracias. Y así, ¿no? Ese tipo. Que los comparta, Di. Ajá, que comente. Pero sí trato como que tener mucho esa faceta dividida, ¿no? No mezclarlo. Hay ocasiones que sí comparto ciertas dinámicas, ciertos tipos de días de proyectos, ciertas, hasta incluso decoraciones, ¿no? Que las comparto con gusto. Pero ahora sí que es un contenido muy variado. Entonces, pues ahí hay que ver los proyectos que vendrán después. Se viene muy interesante. Y estoy emocionada con ello. Ok. Oye, antes de que terminemos también quiero preguntarte una cosa porque justamente estábamos platicando hoy en la mañana sobre esta parte de ser creador de contenido y ser profesor. ¿Tú qué consideras? ¿Que la imagen como profesor se ve afectada al ser creador de contenido? En otro aspecto, como tú dices, que es comedia, por ejemplo, ¿crees que la imagen de ser profesor se afecta o no? Mira, afecta. Te voy a ser sincera, hay, por ejemplo, en la plataforma de Facebook es donde yo más noto, es un público muy variado, ¿no? Pero sí hay personas que dejan comentarios de todo tipo, ¿no? Hay muchos haters que tú dices, ¡ah! Te hace falta Jesús, amigo, ¿por qué? Pero es a lo mismo, porque piensan que los videos los realizo estando con los alumnos, ¿no? Entonces, sí puede llegar a afectar, porque a veces se toman personal las situaciones, los tipos de contenido, los videos que hago. En ocasiones yo sí, cuando tengo junta con los padres de familia, sí les dejo en claro, ¿no? O sea, yo aparte de ser maestra, realizo creación de contenido y esto no tiene nada que ver con lo que esté sucediendo en el salón, con las situaciones que se puedan llegar a presentar, es simplemente contenido y es todo. Esto es lo que estamos trabajando aquí, es lo que yo estoy haciendo con ustedes y la creación de contenido es punto y aparte. Entonces ahí sí juego pues mucho la comunicación, ¿no? El aclarar que no haya malos entendidos, porque sí me ha llegado a pasar mamás que se toman ¿Sí has tenido conflictos? Personal, sí he tenido conflictos, pero en el momento los platico diciendo, ¿sabe qué? Esto simplemente es creación de contenido, no se lo tiene que tomar personal. Pero, por ejemplo, ¿no? sin decir nombres, no, obviamente. ¿Como conflictos en qué aspecto? Pues, por ejemplo, si los alumnos están siendo indisciplinados, si estoy tratando de hablar con ellos, con los padres de familia, pidiendo su cooperación para que pues hablen con ellos, para hacer que a veces respeten las reglas del salón, los lineamientos, la forma de trabajar. Y si yo realizo, por ejemplo, después un video de comedia diciendo que el salón está descontrolado, que es un grupo Terrenator, como se le dice, pues van a pensar que estoy hablando de estos mismos alumnos, ¿no? Pero es una reacción en cadena, por ejemplo, que a muchos maestros les está sucediendo lo mismo. Entonces, de alguna manera se sienten identificados con el contenido que estoy realizando y es ahí cuando se comienza a compartir, se comienza a comentar, porque se presentan más que nada situaciones que nos tienden a pasar muy seguido en el salón, pero de una forma, pues, de comedia, ¿no? Una forma de viéndole siempre lo positivo a las cosas, ¿no? De no engranarse, de no estresarse, sino, pues, viéndolo por el lado de que todos podemos pasar por las mismas situaciones, ¿no? Sí, claro, y como tú dices, no es un contenido que esté dirigido a niños. Es un contenido dirigido para personas grandes. Exactamente, porque muchos de los comentarios que recibo son de muchos mismos docentes que se sienten identificados, que dicen, no puede ser, a mí me pasa lo mismo, o parece que me estoy viendo, o parece, y decimos, es que es un impacto el que nosotros realizamos socialmente, Claro. que se ve reflejado pues en todo el mundo. Y como tú dices, no, es comedia, porque por ejemplo la otra vez también hice un videito que traía una grosería.
¿verdad? Ujú. Entonces, en ese aspecto, ni siquiera era una grosería muy altisonante, ¿no? Simplemente pues traía una palabra que generalmente no es común que se le escuches a un profesor, pero así estaba el audio, ¿verdad? Era de una película, de una serie, no recuerdo bien de qué era. Y una profesora me comenta y me pone, qué tristeza que, ¿cómo decía? Qué tristeza que se les haya acabado la creatividad para hacer videos de calidad y tengan que recurrir a estas estrategias. O sea, y era como de, tranquila. Tranquila, nena. Estamos cotorreando un ratito, o sea, al final de cuentas, mira, yo como siempre, yo soy promotor de esto también. Sales a las 12 del mediodía de la escuela, pero es mentira que trabajas 4 horas al día nada más. Quien diga, los profes trabajan 4 horas, mentiras. Y cosa maravillosa sería ir, trabajar y ya sale a las 12, ahí se queda todo. Te traes todo lo de la escuela y no nada más en cuestión de si tienes que elaborar planeaciones, evaluaciones, actividades, nada más. Ojalá fuera eso nada más. Te traes los problemas del niño que a lo mejor hay violencia en su casa, que llega sin desayunar a la escuela, que no tiene materiales, que no quiere asistir. O sea, no sé si a ti te ha pasado alguna vez, que seguramente sí, que se llega el sábado y lo único que estás haciendo es en el niño que llega todos los días sin comer y es como de, ¿qué hacemos? ¿No? Claro. O sea, te traes y traes el corazoncito apachurrado. Entonces, este tipo de espacios, este tipo de videos, este tipo de contenidos que dura 10 segundos y que te saca una carcajada, es como de, qué bien, ¿no? O sea, qué bonito se siente reír y qué bonito se siente ser feliz en ese aspecto, o sea, y no nos tenemos que tomar todo tan a pecho, porque realmente son situaciones, es más, a lo mejor el audio lo agarraste de una película o de una serie que ni al caso y lo utilizaste en un video y ya, ¿verdad? Sí. No, ni tiene destinatario, ni es ninguna pedrada para nadie, simplemente es como de, ahí está. Sí, Mírenlo y ríanse. Sí, me han tocado varios comentarios de que, y estos son los maestros de ahora. Y es aprender también a que no quedarte. Mientras tú sepas el tipo de maestro que eres, lo que dejas en tus alumnos, no te tiene por qué afectar. Yo me quedo con eso, ¿no? O sea, de repente si veo muchos comentarios negativos, es como que lo veo por el lado de denme más contenido, ¿no? Se va a mover más. Y respirar y decirle, tú sabes lo que eres en el salón de clases, tú sabes lo que dejas en tus alumnos, quédate con eso. ¿Por qué? Porque las personas se están dejando guiar nada más por un video que, como dices, a lo mucho 10 segundos. Pero es simplemente eso, comedia, ¿no? No lo estás diciendo tú, simplemente estás interpretando, actuando una cierta frase. Entonces, pues es encontrar esa parte, ¿no? Aceptar que los maestros tienen muchas facetas, que no solamente eres maestro todos los días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, claro que no. Es aprender a decir, me quito la batuta de maestro y ahora entro con esta faceta, cumplir con todos los roles que tenemos en nuestra vida. Oye, definitivamente todo esto que hemos estado platicando, pues está genial, ¿no? Pero, y como dijimos hace rato, si le seguimos desmenuzando el tema, no terminamos nunca, pero lamentablemente esto tiene que terminar. Entonces, antes de finalizar el episodio, me gustaría preguntarte si hay algo extra que te gustaría decirles a la familia IDEA, comentarles con referencia al uso del juego para mejorar ahora sí que la enseñanza y el aprendizaje. Claro que sí, en el aula a los maestros invitarlos a que se estén innovando constantemente, a que investiguen qué es lo que a sus alumnos les llama la atención, a que los alumnos les puede despertar el interés de aprender, el hacer las clases más dinámicas, el fomentar un ambiente de creatividad, de inspiración para sus alumnos. Como volvemos a decir, las generaciones van cambiando, pero el docente también tiene que ponerse a la par con sus alumnos, pues para llevar a un mejor ambiente de aprendizaje, ¿no? Yes. Para lograr también los aprendizajes, pero de otros métodos. Sí, en casita se podría implementar lo que es el buscar espacios, el buscar rutinas, por ejemplo, para que estén utilizando los dispositivos o el acceso a internet, estar supervisando constantemente cuál es el contenido que se está viendo, si está dejando algo positivo en los niños, el estar ahí presente, ¿no? El reforzar cuestiones como de valores, el reforzar la confianza, el hacer que los niños se sientan parte de, en casita, pero también en el aula. Hacerlos sentir importantes. Muy bien, profe. Muchísimas gracias. De nada. Oye, pues obviamente no quiero terminar sin volverte a agradecer por aceptar esta colaboración, por venir a ayudarnos con este tema, por brindarnos esta información, por dejarnos entrar a tu corazoncito con las anécdotas que nos contaste, con dejarnos entrar a tu aula con todo lo que nos brindaste.
Y pues ahora sí que este es tu espacio. Cuando tengas otro tema que te gustaría compartir con la familia, eres completamente bienvenida. Te lanzamos muy buena vibra para que todos tus proyectos que están por venir se te cumplan. Y pues nada, muy agradecidos contigo. Al contrario, muchas gracias por la invitación, me sentí muy cómoda, me sentí ahora sí que parte de, ¿no? Y pues agradecida por todo lo que viene y pues puro para adelante a seguirle. Excelente. Muy bien, todavía no nos vamos, así que todavía no te vas, tranquila. No pasa nada, yo aquí me quedo. Nos vamos con la profe Mayrani a la sección de preguntas y respuestas. Escuela hasta casa, con todo el corazón. Juntos aprendemos, construimos educación. Hola familia IDEA, yo soy la profe Mayrani y me da mucho gusto saludarles una vez más. El día de hoy hemos estado platicando a lo largo de este capítulo acerca del juego y la integración tanto en la escuela como en la casa. Y tenemos de invitada a la profe Gladys, que nuevamente le doy, ahora sí que muchísimas gracias por toda la información que nos has brindado el día de hoy, ha sido sumamente valiosa. Y bueno, te platico, en esta sección del podcast llamada Preguntas y Respuestas, algunas personas de la familia IDEA nos enviaron ciertas situaciones o preguntitas para ir resolviéndolas en esta sección. ¿Te parece si iniciamos? Claro que sí, encantada. Excelente, muy bien. La número 1 dice así. Hola equipo de IDEA del podcast, soy mamá de 2 pequeños y me encanta su contenido. Mi pregunta es, ¿cómo podemos fomentar el juego en los niños en casa? Me interesa mucho saber cómo hacerlo de forma divertida y significativa. Muy bien. Claro que sí, una de mis principales recomendaciones es que a lo largo del día se busquen un pequeño espacio para crear rutinas en las cuales se establezca el juego. Podemos comenzar con juegos de mesa, podemos comenzar implementándoles los juegos tradicionales que nosotros jugábamos en nuestros tiempos, Claro. ¿no? Esto con el fin de crear una conexión, de también poder ver qué es lo que necesitan reforzar nuestros pequeños, tanto valores, tanto reforzar su autonomía, su autoconfianza, el hacer que se sienta en confianza, ¿no? Contigo mismo, ir viendo cuáles son sus destrezas, qué es lo que se necesita reforzar, el supervisar también cuál es el tipo de contenido que están viendo los niños en casa, cuánto tiempo, desde qué edad se les está implementando pues este tipo de dispositivos o de lo que ven en televisión, ¿no? Es buscarse como esos tiempos en los cuales puede ser muy valioso. Con una media hora que empecemos a implementar durante el día, pues va a ir haciendo la diferencia. Claro. Oye, ¿crees que esto tiene que ver con la relación de mamá y hijo que vayan desarrollando? ¿Crees Claro que ese que vínculo sí. se hace más fuerte si implementamos los juegos en casa? Claro que sí, ahí vas generando ese canal de comunicación, de conexión. No es lo mismo que el niño en casa comparta tiempo con mamá, con papá, puede ser incluso un tío, una tía, tu abuelo, a que ese tiempo que es de calidad esté siendo suplantado por un dispositivo, ¿no? Claro. Es ahí donde se hacen unas pequeñas diferencias y pues esto con el bien de su desarrollo, ¿no? Tanto emocional, tanto cognitivo, tanto social, que es que aprenda también a cómo trabajar, ¿no? Consigo mismo, cómo llevar a cabo la frustración, la tolerancia y pues ahora sí que conocer los gustos, porque constantemente los niños van cambiando, Así se es. van desarrollando, van teniendo diferentes gustos y el saber cómo llegarles también, ¿no? Establecer ese canal de vínculo y comunicación. Perfecto. Muy bien, profe, pues nos vamos a la número 2, que dice así. Hola, IDEA del podcast. Soy maestro de primaria, me encanta usar dinámicas en clase y me gustaría saber qué juegos o actividades divertidas recomiendan para implementar en el salón de clases. Gracias por todo lo que comparten. Muy bien, primero que nada, muchas felicidades por ser de esos docentes que hacen el cambio, que entienden que pues no podemos ser tradicionales ya, ¿no? Que constantemente por estas generaciones que van cambiando y evolucionando, pues el docente también se tiene que poner a la par. Nos tenemos que actualizar, ¿no? Claro que sí. Yo recomiendo que primero comencemos al llegar al salón de clases, el establecer un ambiente de armonía, el hacer que se sientan en confianza. No te quita ni 10 minutos comenzar con alguna dinámica. Ya mencionamos por ahí el teléfono descompuesto. Anda por ahí también categorías que comentábamos, ¿no? Que es un juego en donde se involucran todos, pero al mismo tiempo estamos reforzando ciertos temas. Por ejemplo, categorías. Presenta nombres de
Puede ser pronombres personales, puede ser, no sé, Los adjetivos calificativos. adjetivos calificativos, palabras homófonas, etcétera, ¿no? Hablamos también por ahí de la pirámide de multiplicaciones, en donde ellos se motivan por querer aprenderse las tablas de multiplicar, trabajan en equipo, aprenden a manejar la frustración por si no les va muy bien, les llenas ahí como les despiertas el interés de querer participar, de querer aprender. Entonces, puedes utilizar también plataformas digitales por medio del proyector. Se les recomienda mucho que ya ahorita en estos tiempos, pues es indispensable tener, ya sea en clase que se pueda, un proyector, ¿no? Para ir también ahí utilizando algunas aplicaciones que son muy buenas. Por ejemplo, tenemos Kahoot, que eso los motiva muchísimo a tanto pequeños como a grandes. Así es. Muy bien, la siguiente pregunta dice así. Hola chicos, soy tía y cuidadora de 2 niños. Quisiera preguntarles, ¿qué recomendaciones pueden darme para fomentar el juego? A veces no sé por dónde empezar o qué tipo de juegos proponerles. Muy bien, muy interesante pregunta. Primero que nada, tenemos que saber cuáles son los gustos de los niños actualmente, ¿no? Porque de repente no es lo mismo lo que ellos pueden llegar a ver en televisión o en algún dispositivo con lo que mirábamos nosotros. Entonces Así no le es. puedes llegar a un niño hablando, no sé, por ejemplo, el Chavo del Ocho, ¿no? Que ahorita anda de moda otra vez, ¿no? Muy controversial. Pero bueno, es un ejemplo de lo que, por ejemplo, ellos a veces me repiten mucho en el salón, que si bailarina capuchina, que si la potaxia, que todo esto son Los generaciones, trends, ¿no? ajá, ya muy distintas. Entonces, lo primero es acercarse a ellos, platicar con ellos, saber qué les gusta, qué les motiva, qué les despierta su interés. Pueden comenzar, como lo repito, con juegos de mesa, pueden utilizar haciendo diferentes experimentos, utilizando distintos materiales, tratar como que es llamar esa atención, ¿no? El establecer un canal de comunicación, el preguntarles también, por ejemplo, en la escuela, qué tipo de juegos utilizan, pues para también adaptarlo en casita. Ahora sí que preguntar y conocer también qué es lo que te gusta, ¿no? Porque hay veces que damos por hecho, ¿no? Y no validamos realmente lo que ellos quieren. Claro, y el aceptar también que hay gustos diferentes, que a un niño le puede gustar este juego, pero va a haber otro que no. Entonces ahí es cuando tú, dependiendo la información, como vayas conociendo al niño, ya sabes, no, le puedo cambiar esto, y ya le va a llamar la atención. Porque hay veces que uno quiere aplicar que la lotería, los juegos tradicionales que a uno le tocaron, ¿no? Exactamente. Pero pues para ellos a lo mejor ya no aplican. Ya no aplica, ya es aburrido, como ellos dicen. Muy bien, profe. Pues muchísimas gracias por todas estas aportaciones. Y ahí en casita, recuerden, yo soy la profe Mayrani y nos vemos el siguiente capítulo. Bye, bye. Si quieres seguir aprendiendo muchísimo más sobre este tema, en la descripción del video te vamos a dejar algunas recomendaciones que nos hace nuestro experto invitado. Y si te ha gustado el capítulo del día de hoy, no olvides darle like y compartir. Quizás alguien a tu alrededor podría necesitarlo y le vendría de maravilla verlo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y también nos puedes buscar en Spotify como Idea el Podcast. Al suscribirte serás de los primeros en enterarse cuando subamos contenido nuevo. También puedes contactarnos por medio de Facebook, Instagram o WhatsApp en el número que aparece en la pantalla o con el código QR. Recuerda que puedes enviarnos cualquier opinión sobre algún tema o alguna duda que te surja. Nosotros de manera personal te leeremos y estaremos muy contentos de que puedas escribirnos. Este podcast es patrocinado completamente por Academia Idea, la mejor red de aprendizaje de nuestro país. Academia Idea, donde los estudiantes de primaria y secundaria toman clases extra de regularización y reforzamiento completamente en línea, con profesores 100% en vivo, sin salir de casa y por medio de cualquier dispositivo. Recuerda que te puedes inscribir desde cualquier parte de la República Mexicana. Y ahora sí que con esto hemos llegado al final de nuestro episodio. Definitivamente toda la información que recibimos fue muy importante. Y muy enriquecedora. Definitivamente. Muchísimas gracias a ti que estás en casita, que nos permitiste llegar con este tema un viernes más. Pero recuerda, no te pierdas el próximo viernes otro tema súper interesante. ¿En dónde? Aquí en Idea el Podcast. Bye. Mide el podcast, juntos a crecer. Cada episodio te hará entender. La educación es clave, el futuro es hoy. Y con cada escucha, el cambio se ve.